Primer libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 1 hasta el verso 5. Y vamos a hablar hoy de qué hacer para que la bendición llegue. ¿Qué podemos hacer nosotros para que realmente la bendición del Señor llegue a nuestras vidas? La palabra del Señor nos dice ahí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te mando a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hasta ahí nomás leemos la palabra y oramos al Señor. Padre, te bendecimos, Señor, en este momento. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu verdad. Gracias por este momento que en tu presencia podemos estar, que podemos, Señor, compartir este tiempo especial. Queremos que realmente seas tú hablando y ministrando nuestras vidas, seas tú moviéndote, Señor, en nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestra mente para escucharte, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y que realmente tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos llene. Llénanos, Espíritu Santo, en este momento. Sea realmente tu Espíritu hablándonos, ministrándonos, Señor, moviéndote, Señor. Gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que el pueblo de Israel era un pueblo el cual por mucho tiempo, en vez de buscar de Dios, se alejaba de Dios? En vez de hacer lo que realmente Dios le pedía, era un pueblo que era rebelde, que iba en contra de lo que Dios le hablaba a sus vidas. Pero Dios siempre tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Su pueblo escogido era un pueblo rebelde ante sus ojos, pero Él igualmente tenía misericordia con él. Y por tal motivo, Dios siempre enviaba palabra para el pueblo. Dios siempre hablaba al pueblo. Dios siempre buscaba que realmente el pueblo pudiera tener una palabra de parte de Dios. Permítame un momentito. Está un poco fuerte. Como decía, Dios siempre tenía palabra para con el pueblo. Ahora, Dios, en el tiempo en que el pueblo se ponía rebelde, enviaba a hombres, los cuales le hablaban la palabra de Dios. Estos hombres, enviados de parte de Dios y guiados por el Espíritu Santo, fueron los profetas. Nosotros en la Escritura encontramos muchos de esos profetas, los cuales hablaron a Israel, los cuales ministraron a Israel. Entre ellos encontramos al profeta Isaías, encontramos a Jeremías, al profeta Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós y a un montón de otros profetas, los cuales están en distintos libros de la palabra del Señor. Y aquí en el libro de Reyes encontramos a varios profetas que hablaban al rey y que hablaban, ¿no es cierto?, a todo el pueblo, tal como el caso del profeta Eliseo y tal como el caso del profeta Elías, que nosotros acabamos de leer, que acabamos de ver. Y encontramos nosotros en esta palabra que el profeta Elías le habla ahí al rey, en ese periodo donde el pueblo de Israel estaba dividido. Estaba el reino de Judá al sur, el reino de Israel al norte. En el reino de Israel la capital era Samaria, y en esa oportunidad tocaba el cual Acab era el rey que tenía que reinar en ese pueblo en ese momento. Pero este era un rey que era movido fácilmente por su esposa. Su esposa Jezabel era una mujer que no adoraba a Dios, pero una mujer manipuladora,
Era una mujer que movía a Acab para que hiciera siempre en contra de la voluntad de Dios. Era una mujer que lo alejaba a Acab de Dios. Era una mujer que alejaba al pueblo de Israel de Dios. El fin era la destrucción de Israel. Pero como Dios tenía misericordia con su pueblo y con sus hijos, Dios envió a este profeta, el cual, como consecuencia del pecado que ellos cometían, iba a llegar una tremenda sequía que nosotros acabamos de ver. Esta Jezabel, dice la palabra del Señor, que era una mujer muy mala, la cual había mandado a matar a todos los profetas de Israel, había mandado a matar a todos los sacerdotes de Israel. Pero había un hombre, el cual se llamaba, no recuerdo bien ahora el nombre, por aquí creo que lo tenía, ¿no es cierto? El cual buscó a cada uno de esos profetas y dice que escondió a Abdías. Dice que tomó a 100 de esos profetas y los escondió, los ocultó para que Jezabel no le diera muerte. Porque el propósito de Jezabel era darle muerte a todos los profetas de Dios para que Dios no hablara en ese tiempo. Ahora, esa palabra que vino de parte de Elías, hasta acá, fue por consecuencia del pecado. Si bien el pecado era de Jezabel, que había hecho que Acab pecara, pero el pueblo todo le temía a Jezabel y se iba detrás de los ídolos, de las imágenes de Acera, de las imágenes de Baal, y adoraban todo eso por miedo a que la reina les hiciera algo, por miedo a que la reina les diera muerte a ellos. Y así fue que el pueblo, en vez de buscar a Dios, se alejó de la presencia de Dios. Y así fue que la bendición de parte de Dios, como era la lluvia, en ese tiempo se cortó. Iba a venir un tiempo de sequía, y cuando venía un tiempo de sequía iba a venir tiempo de pobreza. Porque cuando había sequía no iba a producir la tierra, no iba a haber pastos para que el ganado comiera, no iba a haber para vender o para comprar. Pero dice que Dios sostuvo al profeta, lo guardó ahí en un arroyito. Después dice que lo sostuvo con una viuda, y el Señor guardó a su profeta, guardó al hombre que traía la palabra de Dios. Pero ese no es el tema en este momento. Yo lo que quiero realmente compartir con ustedes es qué hacer para que realmente esa bendición descienda sobre nuestra vida, para que eso de parte de Dios venga sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que ver y analizar un poco esta escritura, y vamos a encontrar realmente palabra buena que llega para nuestros corazones. Esa bendición iba a llegar en algún momento, pero tenía que pasar por cierto tiempo de ser juzgados por Dios, y donde Dios realmente hablara con el pueblo. Y leamos aquí, en Primera de Reyes, capítulo 17, el pasaje que hemos leído. Encontramos nosotros en primer lugar una palabra de sentencia. Dios había juzgado al pueblo y lo había sentenciado. Y aquí nosotros vemos la palabra de sentencia que Dios le da. Dice el verso 1 de Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Como diciendo, ustedes han hecho mal y yo les mando esta consecuencia en este momento. Yo digo que no va a llover y no va a llover. Y no era que Elías hablaba por sí mismo, sino porque Dios le había hablado a él. Elías tenía el poder de orar y que lloviera, y de orar y que no lloviera. El pasaje que nosotros leímos al comienzo de Santiago justamente nos habla de esto, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió. Pero ¿qué era este hombre? Era un hombre que realmente buscaba siempre la presencia del Señor. La falta de lluvia, la falta de bendición por el pecado llegó como consecuencia de este pecado que había cometido. Esa fue la palabra de sentencia. Existen pecados que hay en nuestras vidas y que nosotros creemos que no son pecados.
A veces nosotros decimos, yo no peco tanto como pecan otros. Yo no mato, yo no robo, yo no miento, yo no ando fornicando, no soy tan malo. Y creemos que pecado es eso. Creemos que pecado es todo lo que está por fuera de nuestro cuerpo, lo que nosotros podemos llegar a hacer con nuestro cuerpo o algo que se pueda ver. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que el orgullo también es pecado. La soberbia es pecado. Debemos entender que el rencor es pecado, que el odio es pecado, que la hipocresía es un pecado también. Y están también a veces en nuestra vida. A veces no tenemos control de esas cosas. No solamente robar o matar es un pecado, también hay otras cosas adentro nuestro, las cuales nosotros debemos sacar de nuestra vida, para que nada de eso exista en nosotros. Hay bendiciones que vienen de parte del Señor que a veces no las podemos recibir como consecuencia de los pecados que tenemos dentro nuestro. Y a veces no nos damos cuenta, estamos turbados, estamos confundidos o no sabemos por qué. O a veces le echamos la culpa a otro por la situación que estamos viviendo. Pero tenemos que analizar nuestra vida espiritualmente. Fíjate, por ejemplo, qué fue lo que pasó aquí cuando Acab se encontró con Elías. Porque Elías era un profeta que no le tenía miedo a nada hasta ese momento. Después comenzó a tenerle miedo a esta mujer porque se confió en él mismo, pero anteriormente a eso él no temía nada. Ahora fíjese cómo dicen ahí los versículos 17 y 18 del capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué estaba haciendo Acab? Le estaba echando la culpa a Elías, diciéndole: Elías, por culpa tuya y por culpa de la palabra que tú dijiste de que no iba a llover, no está lloviendo. Y tú estás turbando a Israel con las palabras que tú has dicho. Entonces Elías, ¿qué le dice? No soy yo el que turba a Israel. Eres tú con tus pecados. Eres tú con la maldición que tú has traído a tu pueblo, a este pueblo que tú guías. Tú eres el que turbas. Tú eres el que está produciendo y haciendo daño en Israel. Esta falta de lluvia es consecuencia de tu pecado. Cuando tenemos falta de bendición, no es por culpa de otros hermanos, es consecuencia propia nuestra. Tenemos que mirar hacia adentro. Y si hemos recibido esa sentencia de parte de Dios, pues debemos decirle: Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi vida, para que realmente todo esto se corte y se rompa de una vez. Porque no podemos vivir como hijos de Dios con la falta de la bendición de parte del Señor en nuestra vida. Esa sentencia llegó por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Pues Dios hablaba directamente. Dios confrontaba al pueblo. ¿Sabe que hay veces que nosotros no queremos la confrontación? Nos cuesta a veces eso. Pero la segunda palabra que nosotros encontramos aquí es una palabra de confrontación. Porque cuando existe la confrontación, existe el crecimiento. Cuando somos confrontados con la realidad que está a nuestro alrededor y que nosotros estamos viviendo una mentira, ahí comenzamos a cambiar. Ahí se nos hace el clic, como a veces decimos. Y algo comienza a cambiar nuestro, porque somos confrontados con la realidad. A veces nosotros decimos y pensamos: no, llevo una vida bien, no soy tan malo, no me estoy saliendo de los caminos de Dios. Pero cuando somos confrontados con la verdad, ahí comenzamos a entender. E Israel fue confrontado por el profeta. Él fue y le habló de frente.
Y en segundo lugar, como dije, tenemos esta palabra de confrontación. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Fíjese cómo le dijo ahí el profeta al Señor. El profeta dijo al pueblo. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Entendió lo que leyó? Elías fue y confrontó. Elías fue y le habló duramente. Le dijo, si Jehová es Dios, síganle a él. Pero si Baal es Dios, síganle a él. Vamos a ir al monte, vamos a ofrecer ahí un sacrificio. Vamos a probar quién es Dios. Pero él los desafió al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar pensando en que Dios es Dios y que Baal es Dios? ¿Hasta cuándo van a estar ahí de aquí para allá? Y el pueblo, ¿qué le respondió? Baal es Dios, Jehová es Dios. No, dice, ¿qué hizo el pueblo? No respondió. Como vulgarmente decimos, Elías, ¿qué le hizo al pueblo? Le tapó la boca. Cuando te dejan sin respuesta, dice, hay algo que está mal. Porque si no puedo defender las cosas que estoy haciendo, es porque hay algo que está mal. Y hay algo que tengo que cambiar. Cuando somos confrontados con nuestros errores, es cuando realmente comenzamos a cambiar. Elías confrontó al rey y a todos los profetas falsos. No aprendemos si no somos confrontados con nuestros errores. Fíjese a veces los errores que la gente comete. Yo le voy a dar un ejemplo para que nosotros podamos entender, para que sepamos a dónde yo quiero llegar con esta palabra. Hay veces que nosotros estamos en los caminos del Señor y a pesar de estar en los caminos del Señor, seguimos manteniendo cosas del viejo camino que teníamos antes. Seguimos teniendo en nuestra vida o en nuestra casa o en nuestras posesiones, lo que nosotros somos, tenemos cosas aún de antes. Cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal. Nosotros debemos aprender a entender esto, hermano. El que te protege es Dios, el que te guarda es Dios, el que está contigo es Dios. Entonces vamos a confiar en Él, no vamos a confiar en otra cosa. Hay un libro muy antiguo que nos habla de algunas de las historias de Abraham. Usted sabe que Abraham dice que adoraba a muchos dioses. La palabra del Señor nos dice así. Pero que Dios se le presentó a él, entonces él comenzó a adorar al Dios verdadero. Pero el padre de Abraham, dice esta historia, dice que él hacía ídolos y vendía ídolos. Él hacía estatuas pequeñitas y las vendía y ganaba y sacaba gran ganancia. Y le vendía un ídolo para esto y que esto te sirve para la protección y esto te sirve para esto y esto te sirve para lo otro. ¿Qué se cree que, por ejemplo, las estampitas y tantos ídolos que existen hoy en día es una creación nueva? Pues no, desde toda la vida se creó eso. Si tú quieres trabajo, tienes que poner el triguito con San Cayetano atrás de la puerta. Si no quieres que te envidie, tienes que poner una ristra de ajo ahí con un moño colorado para que nadie te envidie. El ajo, hermano, es para los bifes. Es así. Eso no te va a guardar de nada. O sea, es algo viejo todo ese tipo de cosas. Ahora, dice que el padre de Abraham vendía todo eso y sacaba buena ganancia de eso. Pero un día el padre se va y le dice, mira Abraham, yo te dejo a cargo del negocio aquí, yo me voy a ir unos días y pronto vuelvo, tengo otras cosas que hacer. Entonces dice que Abraham vio todo eso. Y como Dios ya le había hablado a él, Abraham se puso mal con toda esa situación, porque él no podía tolerar todo eso que estaba ahí, todo ese paganismo, toda esa falsedad, toda esa mentira. Entonces dice que tomó un palo
y comenzó a romper todos y cada una de esas estatuas que habían ahí. Dice que no dejó nada y dejó solamente el palito parado ahí. Cuando volvió el padre, se iba a armar el problema, hermano. ¿Por qué? Porque la ganancia que tenía el padre había sido destruida. De lo que él vivía había sido destruido. Entonces viene el padre y lo enfrenta a Abraham y le dice, pero Abraham dice, ¿qué ha sido esto? ¿Quién hizo esto? Y Abraham sabio le dice, ese palo que está ahí rompió todo eso. Y el padre le dice, pero ¿cómo ese palo? Si ese palo no tiene vida, si ese palo no tiene fuerza, si ese palo solo no se va a mover. ¿Y tú, papá, no hacías lo mismo? Vendiendo ídolos que no hacen nada, vendiendo estatuas que no ven, que no hablan, que no escuchan, vendiendo cosas que no responden oraciones. ¿No era lo mismo? Entonces entendió que era toda una mentira. Y a veces nosotros estamos ahí en lo mismo. Tenemos ciertas cositas porque alguien me lo regaló y parece que es muy bueno. Hace muchos años atrás, cuando yo llegué a Mendoza, fui a visitar una viejita que iba a la iglesia, y la viejita hermosa, cristiana de los pies a la cabeza, la mejor de todas parecía. Yo voy, la miro, dice, mire pastor, pase, una casa muy humilde. Y yo le veo que tenía ahí un vasito ahí con agua. Y le digo, hermana, le digo, ¿qué tiene este vaso? ¿Para qué? Eso es agua bendita, pastor. ¿Cómo agua bendita? Sí, hermano. Sí, pastor, dice, eso es agua bendita. Yo todos los días tomo ahí un poco. Dice, en la iglesia católica a veces se enseñan, dice, de que el agua bendita se bendice solamente el día de la resurrección de Cristo. Pero no es así. Mi madre me enseñó que todo el mes, dice, el agua es bendita. O sea que eso es bendito para siempre. Y uno viejita ahí, uno dice, bueno, hermana, hay que confiar en el Señor, le decía yo. No confíe tanto en eso, confíe más en el Señor. Porque así es, hermano. ¿Qué problema tenía esta viejita? Falta de enseñanza, falta de discipulado, hermano. ¿Usted cree que el agua le va a bendecir su vida? No. ¿Usted cree que existe un agua bendita y milagrosa? No, eso no existe, hermano. El único que puede bendecir su vida se llama Jesucristo de Nazaret. El único que bendice su vida es el Padre Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo. Ellos son los que bendicen su vida. Eso es lo que trae bendición a nuestra vida. En otra oportunidad yo voy y visito una hermana, llego ahí a la casa y tenía un hermoso reloj con una imagen del corazón de Jesús. ¿Te conoce esa imagen? ¿Cómo es? Que está ahí el rostro aparente de Jesús ahí con medio cuerpo y con el pecho abierto, así, medio impresionante es. Y le digo, hermana, ¿usted sabe lo que es eso? Sí, pastor, yo sé. ¿Y está bien? Le digo, no. Dice, no está bien. ¿Pero y por qué lo tiene? Y porque me lo regaló mi hijo y es un recuerdo. Y él lo puso con tantas ganas y se esforzó, en un regalo del Día de la Madre. Entonces le digo, mira, hermana, usted háblele a su hijo y dígale lo que usted cree. Agradézcale por el hermoso regalo que le dio. Pero eso es un ídolo. Eso es un ídolo. No importa quién se lo regaló o cómo se lo regaló. Si es un ídolo, va a seguir siendo un ídolo toda la vida. Nuestro Dios no se le puede hacer una imagen. Dice, no lo digo yo, hermano, la palabra del Señor lo dice. Dice, no adoraréis, dice, ni lo que está debajo de la tierra, ni en la tierra, sea hombre, sea creación. No podemos adorar nada de eso. Solamente a nuestro Dios. ¿Y qué problema tenía Israel ahí con Elías? Era justamente este problema. Ellos creían en Dios, pero tenían ahí a San Seferino, a algún otro por ahí metido. Y en otras casas he visto también hasta la difunta Correa y tantas cosas
paganas, hermanos, malditas. Veamos esto. ¿Usted sabe lo que es la mamushka? Sí, pastor, una muñequita bonita así de Rusia que se va metiendo una dentro de otra y es un bonito adorno. Una vez mi esposa me contó y dice, ¿sabés qué es lo que es eso? Sí, le digo, una muñequita muy bonita. ¿Pero qué significa? Ay, no sé. Significa la Virgen. Es la Virgen. Digo, no puede ser. Sí. Digo, entonces si uno tiene eso es como si tuviera la Virgen ahí. Y sí. Porque nosotros tenemos a veces la imagen de la Virgen de esta forma, otra. Pero hay lugares donde eso va mutando, va cambiando, tiene otra forma, tiene otra imagen. Pero todo lo que está detrás de todo eso es lo mismo. Y el pueblo de Israel estaba ahí en eso mismo, claudicando entre dos pensamientos. Hermanos, autos que nosotros vemos que tienen una cintita roja colgada atrás. ¿Para qué sirve eso? Para enganchar si se le llegó, quedado tirado por ahí, o para ayudar. ¿Usted cree que eso va a proteger de algo? Si lo agarra un choque no lo va a cubrir ningún tipo de tira. Entonces veamos esto. Pensémoslo simplemente con nuestra mente, nada más. Si eso no me protege porque es algo tan débil, tiene que haber algún trasfondo espiritual por lo cual la gente cree en eso y cree que eso me va a proteger. Y si yo soy un cristiano, un hijo de Dios, y tengo algo como eso, ¿en quién estoy creyendo? ¿En que Dios es mi protector o que una tira roja me va a proteger? La tira roja murió por mí en la cruz. La tira roja salvó mi familia. La tira roja es la que sana a todos los por los cuales yo puedo estar orando. Pues no, nada de eso. Lo único que lo hizo es Jesucristo, y Él lo hizo por amor a nosotros. Entonces debemos comenzar a entender y separar esto. Y para ampliarle aún más sobre ese mismo tema, yo buscando en internet leí un dato sobre un sacerdote católico. Fíjese el sacerdote católico lo que decía. Y me interesó, porque digo, a mí no me gusta leer mucho esto. Pero el sacerdote decía, usted sabe lo que es un rosario, dice. No sabemos lo que es un rosario. Es como un collarcito lleno de un montón de perlitas, de cuentitas y qué sé yo, con una cruz en la punta. El mismo sacerdote católico dice, hay muchos católicos que usan ese símbolo como algo pagano, porque el hecho de tenerlo colgado en la casa creen que los va a librar de algún mal, y no los va a librar para nada. Simplemente eso es un símbolo para saber los distintos rezos que uno tiene que hacer, pero eso no trae nada bien para nuestras vidas tenerlo así. Es lo mismo que adorarlo al infierno. El mismo católico decía eso. Entonces no es el cura el que anda enseñando que nosotros debemos tener un rosario colgado. Es la gente comúnmente que lo piensa, mezclado con el paganismo. ¿Me entiende? Y a veces lo tenemos colgado en algún espejo de un auto para que me dé suerte. ¿Qué te va a dar, hermano? No te va a dar nada. El único que te lo da se llama Jesucristo. Solamente Él. Él es el que nos guarda, el que nos libra, el que nos prospera. Solamente Él es el que hace ese trabajo en nuestra vida. Pero nosotros no vamos a aprender hasta que no somos confrontados. Cuando somos confrontados con eso es cuando aprendemos. Cuando se nos dice la verdad es cuando aprendemos. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a creer que esto puede tener poder para librarme de algo? Si lo único que puede es Dios. Si le hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios es el que se encarga de nuestra vida. Él es el que lo hace. Y así debe ser. En tercer palabra, con esto ya vamos concluyendo por este día. La tercera palabra que nosotros encontramos fue una palabra de desafío. Primera de Reyes 18, versos 23 al 29. Dice la palabra del Señor: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Perdón, yo me extendí. Vamos a seguir adelante. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y le pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Jehová desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andando, saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese y escuchase. Elías desafió a los profetas. Elías desafió a Jezabel. Elías desafió a todo el pueblo. Dios hoy te desafía para ver en quién tú has puesto tu confianza. ¿Qué crees que te puede proteger o librarte o enviar bendición para tu vida? Solo los profetas de Dios tenían la capacidad de hacer de que fuego del cielo descendiera. Dios se manifestaba de distintas formas y maneras, pero solo los profetas de Dios, los verdaderos, eran los que podían hacer que fuego descendiera desde lo alto. Y fíjese cómo pasó. Y usted conoce la historia, cómo siguió más adelante, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero recordemos un momento. Cuando Dios le habló a Moisés, le habló a través de una zarza ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Cuando Gedeón fue y ofrendó para Dios ahí una ofrenda, dice que el ángel de Jehová se metió en medio del fuego y ascendió a los cielos. Cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto en la noche, dice que una columna de fuego les acompañaba, porque el fuego estaba siempre presente ahí. La palabra del Señor nos dice que Dios es Dios misericordioso, pero que también es fuego consumidor. Pero este Dios es el que respondía a los profetas que realmente eran de Dios. Enviaba fuego desde el cielo. Cuando los discípulos estaban con Jesús y llegaron en una oportunidad hasta Samaria, dice que ellos le dijeron a Jesús, porque los samaritanos no le recibieron, ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo como hizo Elías para que los queme a esto? Jesús le dice: ¿de qué espíritu sois? Dándoles a entender, no que no pueda descender, va a descender fuego del cielo, porque eran profetas de Dios, pero no era el propósito destruir a nadie en ese momento. Solamente el profeta de Dios, cuando clamó, el fuego descendió. Y entonces el pueblo entendió quién era Dios y que estaban equivocados, y comenzaron a cambiar. Solo cuando clamamos a Dios y le preguntamos a Dios y recibimos ese desafío de parte de Dios, es cuando realmente nuestra vida cambia. Cuando somos confrontados con Dios, cuando somos confrontados con la realidad, y cuando el Señor nos dice: decídete en este momento, ¿a quién vas a seguir?
¿a quién vas a seguir adorando? ¿Si a Dios, a Jehová, al Dios verdadero o al Dios falso? ¿O vas a poner tu confianza en lo falso? Que realmente tomemos este desafío en esta hora, como la planteó ahí Elías, y clamar a Dios, al Dios verdadero, porque sabemos que Él nos responde. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir esta palabra que en esta hora, Señor, nos está desafiando, que en esta hora nos está mostrando lo que nosotros debemos hacer. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a esperar? ¿Dónde vamos a depositar nuestra fe? Señor, creemos en ti y sabemos que tú eres Dios verdadero. Y si hemos seguido a dioses falsos, en esta hora te pedimos perdón. Y si hemos adorado a dioses falsos, en esta hora te pedimos perdón. Y si hemos, Señor, honrado a lo que no es correcto, en esta hora te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos para limpiar nuestra casa, para que nada inmundo esté en nuestra casa, porque solamente queremos adorarte a ti, Señor, porque solo tú eres Dios verdadero. Gracias en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén, amén y amén.